Buenas noches o buenas madrugadas. Bueno, pues me levanté a orar al Señor y me, me ha puesto a estudiar la Biblia y la quiero compartir con aquellos que quieran escuchar. Con los que no, pues también se les respeta. Y aquí estamos, me habla Dios de lo que en este capítulo que estamos en Job, que salió Job, exalta la grandeza de Dios. Eliú exalta la grandeza de Dios. Pero aquí está hablando más que todo, habla mucho de la iniquidad. Esta es la palabra que más sigue todo este capítulo, que es todo el capítulo 36, 37 y parte del 37. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde puedo explicar. Pero vamos a hablar primero de la iniquidad. Dice que la iniquidad en la sociedad que habita en mí, es la sociedad que habita en mí cuando se ha cometido un pecado y transgredir la ley de Dios. ¿Sí? Entonces es la suciedad, cuando habla que es la sociedad que habita en mí, ¿sí? Es la sociedad cuando es la sociedad que habita en mí es por el pecado que se ha cometido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando cometemos pecados, hay una gran suciedad que habita en nosotros, una gran suciedad, y eso nos hace ver, nos hace sentir bajos, como cuando estamos barriendo está el polvo, ¿sí? Esa es la suciedad, estamos por debajo, no nos valoramos, no nos queremos, ¿sí? Y todo eso pasa por transgredir, ¿qué? La ley de Dios, ¿sí? Esa es una de las tantas explicaciones de lo que es la iniquidad. Otra es impulsar a hacer lo que no queremos hacer. ¿Qué es impulsar a hacer lo que no queremos hacer? Un ejemplo, tenemos un grupo de amigos y ese grupo de amigos va a hacer algo que no debe, pero tú estás ahí y tú te ves involucrado a hacer eso mismo que hacen ellos, pero tú sabes que no está bien, pero lo haces porque tus amigos también o tus amigas también lo están haciendo. Y eso es también ser una persona de iniquidad, ¿sí? Eh, que es una naturaleza destructora. Por ejemplo, hay personas que han robado, que han matado, que han violado y se han visto involucradas en eso y saben que no está bien y se ven involucradas. Eh, en esa parte yo les sugiero que uno tiene que aprender a tener su carácter y más bien retirarse de ese punto, así sea en silencio, o tener carácter para decir no, o decir no, en el momento no puedo, me voy, huirle, huirle, porque se va a cometer algo que es injusto. Entonces la iniquidad ya empezamos a ver que se trata de la injusticia, ¿sí? De la injusticia, iniquidad, injusticia. Ahí lo podemos ver. La injusticia la podemos cometer en varias formas. Una es esa, por medio de un grupo de personas que nos ven obligados a hacer cosas que no queremos hacer. Dos, es a tomar lo bueno y transformarlo en lo malo. ¿Sí me entiende? Hacerlo ver lo bueno como algo malo para poder poner a una persona, un ejemplo, acusarla de algo que no cometió, algo injusto. ¿Sí me entiende? Entonces pasar algo bueno, pasar algo malo y poner a esa persona y sacrificar a esa persona, sea sacrificándola en quitarles bienes, en ponerlo en la cárcel, en golpearlo, en acusarlo de cosas que no ha cometido, ¿sí? Entonces, son muchas, la iniquidad tiene que ver mucho eso. La iniquidad también es, a ver, cuando hablamos de la suciedad, que es la primera parte, que hablamos de la suciedad como nos sentimos de sucios cuando hacemos eso, ¿sí? El hecho de decir que nos sentimos sucios quiere decir que sentimos algo de conciencia, o sea que hay algo de
sentido común. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo qué es la iniquidad, vamos a comenzar a leer la Biblia, que es algo muy importante. Yo la voy leyendo y voy a parar en ciertos puntos. Dice: esperaré un poco y te enseñaré por qué todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré mi justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que el Señor siempre habla ¿con qué? Con la verdad. ¿Sí? Y la verdad nos hará libre, dice el Señor. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. ¿Qué quiere decir el Señor? Está siempre rodeado de personas que sean íntegras. No te rodees de personas falsas, dice el Señor. A las personas falsas más bien tenlas de lejitos. Pero no te rodees de personas falsas. Ten personas íntegras a tu lado, dice el Señor. La palabra es muy bonita porque nos enseña cosas de la vida. Si tú te rodeas de personas que son falsas, que son mediocres, que no son íntegras en todo su sentido, ¿sí? Que siempre buscan hacer cosas que realmente son vacías o cosas que nos llevan al pecado o o personas que tienden a traicionar, a engañar, esas personas es mejor tenerlas de lejitos. Entonces ten aquí, contigo está el íntegro en sus conceptos. ¿Listo? He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. O sea, Dios no desestima a nadie. Pobre, rico, malo, bueno, hijo de Dios, que cumple las leyes de Dios, quien no las cumple, Dios no desestima a nadie. Y comienza diciendo aquí: no otorgará vida al impío. Cuando hablamos que no otorgará vida al impío, se tratan de dos maneras. La física, la vida del impío, es que a veces Dios le acorta la vida al impío. La primera. Y la segunda, que es la más importante de la vida, no otorgará vida al impío, dice una frase que parece una frase de ¿cómo es? De película, pero es cierto. Todo lo que hagas en esta vida retumbará en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? En la vida. Si tú haces cosas malas, eso no retumbará en la eternidad, o sea, no tendrás vida eterna. La vida eterna es mucho más importante que esta vida que estamos teniendo aquí en este momento. Entonces, si nosotros nos preocupamos más por pasar bien, por ir a una discoteca, por tener, en el caso de los hombres, por tener varias mujeres, por tomar trago, por meter droga, una cosa, la otra, y supuestamente estamos viviendo, ¿sí? Entonces están cambiando su vida eterna por algo pasajero, porque ¿qué son 30, 50, 100, 150 años? No son nada para lo que es vida eterna. Por eso el impío, el pecador, eh, debe cuidarse debe empezar a escuchar, empezar a reflexionar y a cambiar su vida. Nunca es tarde para cambiar, porque todo lo que hagas acá retumbará en tu vida eterna. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagas aquí en vida es muy importante. Aprovecha esta vida, hijo mío, dice el Señor. Pero los afligidos dará su derecho. ¿Qué quiere decir que a los afligidos? ¿Qué es una persona afligida? Aquella persona que siente dolor, aquella persona que le quitan algo, aquella persona que, que le han quitado su valor, que lo han puesto a llorar, o sea, son tantas cosas. Pero aquí escribí algo de afligido. A los afligidos, cuando dice el Señor aquí, eh, a los afligidos le dará su derecho. ¿Cuál es el derecho? Que le devuelve lo que le quitaron. ¿Qué le quitaron? Le quitaron amor, te quitaron un trabajo con que tú puedes sustentarte a ti y a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tu padre.
parece algo muy importante, parece algo material, pero muy importante. ¿Qué te quitaron? Te quitaron el derecho de tener papá, de tener mamá, ¿sí? Te quitaron el derecho de tener un hijo, una hija, te quitaron el derecho de tu esposa. Son tantas cosas. Pero Dios, ¿qué? Dios devuelve lo que le quitan. Pero aquí es algo muy importante y quiero que entiendan. Aunque la palabra te dice orad y perdonar, no quiere decir que tú vas a renunciar a tus bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Las bendiciones que Dios te da y que de pronto viene el maligno y te las quita. Y tú dices, quiero que por derecho se me devuelva lo que se me han quitado. Pero cuando tú perdonas y tú le dices, yo te perdono y te regalo lo que tú me quitaste, un ejemplo, tú tenías $1,000 y alguien te los quitó y tú dices, te perdono porque me quitaste esos $1,000. No, no, te perdono por el daño que me hiciste. Más el dinero, Dios, Padre Rey Celestial, quiero que me sean devueltos porque esa es la bendición que tú me has dado. ¿Sí? Te perdono porque me trataste mal. Está bien, eso es bueno perdonar. Pero todo lo que es tu bendición, ¿sí? Es tu bendición. No es la bendición del ladrón, no es la bendición del que te transgrede, no es la bendición del que te engaña, no. Es tu bendición. O sea, una cosa es perdonar el daño que te hacen, pero otra cosa es regalar tu bendición. No regales tu bendición, porque tu bendición tú te la has ganado. Tú te la has ganado, es tuya por ley. Y si en algún momento te la han quitado por X y motivo, porque el demonio es así. El demonio siempre va a querer hacer daño a los hijos de Dios. Pero tú por derecho reclámale eso. Reclama por derecho, por ley. Es tuyo, Dios mío. Devuélveme lo que el diablo me ha quitado por X y persona, devuélvemelo y devuélvelo multiplicado porque tú me lo has prometido y está escrito en la palabra. Entonces, eso es bueno que ustedes entiendan del afligido. Nosotros hemos sido afligidos muchas veces. Todos nosotros los hijos de Dios hemos sido afligidos. Todos, todos, todos. También el amor. Me duele porque no tengo amor de madre, no tengo amor de padre, me duele por tantas cosas, X y Y cosas. Entonces, ahí es algo muy importante. Dios nos da ese amor. Recuerden que Dios es la fuente. Dios es la fuente de todo. Nosotros no somos fuente, nosotros queremos ser Superman. Dios es la fuente. Si tú te arrimas a Dios, si tú vuelves a Dios, tú vas a sentir todo el amor que alguna vez te negaron, que alguna vez te quitaron. Dios todo lo puede. Cuando tú estás cerca de Dios, como Dios es fuente, Dios te recarga de ese amor, te recarga de esas fuerzas, te da como cuando uno dices, voy a tener una buena actitud, te da esa actitud, te da esa energía, te recarga, ¿sí? Vuélvete a Dios y Él te va a dar todo el amor que alguien te quitó, te va a consolar, te va a decir, hijo mío, yo te amo, yo te quiero, tú eres todo para mí, yo tengo misericordia sobre ti, hijo mío, ¿sí? Porque eso Dios hace con los afligidos. ¿Y quiénes son los afligidos? Aquellos que el diablo, en medio de la oscuridad, en el medio espiritual de algo que no se ve, lo espiritual es algo que no se ve, y que puede ser utilizado por X y persona, por personas que van caminando en la calle, por el papá, por el mamá, por el hermano, la hermana, la tía, la tío, el socio, la socia, bueno, en fin, son utilizados. Por eso dice Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque es el demonio realmente que hace eso. ¿Listo? Entonces acerquémonos a Dios y Él nos va a afligir, y Él nos va a dar lo que nos pertenece. Si a nosotros nos pertenece amor, porque nos han quitado amor, Dios nos lo va a dar, pero la única forma es llegando a Dios, volviendo a Dios. ¿Listo? Entonces esa parte de los afligidos, quiero que entiendan esa parte, que es muy importante. A veces hay personas que lo explican así, algo muy breve, pero eso tiene mucha profundidad. No apartará el justo de sus ojos, antes bien
con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. ¿Qué dice el Señor? Que todos siempre tenemos que ser justos, pero para ser justos, justos es de justicia, es de equilibrio, ¿sí? Ser justos, porque a los justos les pertenece el reino de los cielos. Y aquí dice una palabra eso, y aquí dice, porque a los justos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados, y serán exaltados. Podemos ver la historia de qué, de José. José fue un hijo que fue vendido en la esclavitud, fue tratado injustamente, pero más sin embargo él se paró firme y fue exaltado ante quién, ante los reyes, ante los faraones, ¿sí? Tuvo riquezas y siempre fue justo. José siempre fue justo. ¿Qué es justo? Si a ti te pertenece 50 centavos, hay que darte esos 50 centavos. Si a ti te pertenece darte algo de amor, yo te doy algo de amor. Si tú me das a mí, tú me vas a comprar a mí una libra de azúcar, yo te tengo que vender la libra de azúcar, no menos la libra de azúcar que porque ganó más y engañó a la persona, y no estoy siendo justo. Si la libra de azúcar trae 500 gramos, tengo entendido que son 500 gramos, si me equivoqué me disculpan, son 500 gramos la libra de azúcar, ¿sí? Porque 1000 gramos creo que es el kilo, ¿sí? 500 gramos, ¿sí? Yo no puedo darle 400 gramos, sería injusto, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a ser justos. Si tú vas a vender un artículo y ese artículo sirve para X y cosa, tú tienes que decir que sirve para X y cosa. Tú no puedes decir que sirve para algo que realmente no sirve, ¿sí? Ahí está siendo injusto. Entonces, a los justos Dios siempre lo va a tener en su reino. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos cosas muy importantes y lo voy a terminar de leer y después lo voy a comparar con José, ¿sí? Y ahí se darán cuenta porque digo que de lo de la justicia. Aquí dice, y dará corrección, aflicción, exaltado. Y si tuviere prendidos en grillos, aprisionados en las cuerdas de la aflicción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay personas que son justas, pero están afligidos. Hay personas que están justas, que están afligidos por X y persona, que someten a esas personas. Un ejemplo, si tú vas y le vas a pagar a un trabajador y te aprovechas de ellos, porque no tienen que comer. O si tú vas y agarras una mujer que se divorció, no tiene que comer, y te aprovechas de ella, ¿sí? Te aprovechas de su cuerpo o te aprovechas de ella por su trabajo, ¿sí? Lo que muchas veces hacemos con personas que a veces vienen de otros lados y le decimos, bueno, este trabajo vale, un ejemplo, vale $30, pero a ti te voy a pagar $10 por este trabajo, ¿sí? Entonces se está aprovechando de esa persona, que ella es muy diferente que tú le dices, mire, este trabajo vale tanto, pero realmente apenas tengo para esto, si tú ves si puedes o no puedes, ya eso es algo muy diferente, ¿sí? Maltratar a las personas, obligarlas a hacer algo que no quieren, ¿sí me entiende? A veces hay personas que obligan a matar, a robar, a violar, ¿cómo es? A vender su cuerpo. Entonces, ahí son aflicciones. O que si tú no haces eso, te mato a tal persona. O le quito tal cosa a fulano de tal, si tú no haces eso. O sea, eso es aflicción, eso son cosas que no deben hacerse, ¿sí? O acusar a una persona de algo injusto. ¿Listo? Entonces aquí dice que se siente maniatado, ¿sí? Se siente maniatado, no puede hacer más nada. Entonces, como se siente maniatado, toca hacer eso, porque ¿qué más puedo yo hacer? ¿Entiendes? ¿Qué más? Entonces, pero ¿qué hace el justo? El justo, ¿qué hace? No se deja doblegar. ¿Ves la diferencia?
El justo no se deja doblegar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente las personas se, se aprovechan de las personas, ¿sí? Que no deben aprovecharse. Pero el justo con sus principios dice, yo no voy a entregar mi cuerpo, yo no voy a robar. Ah, ¿qué tal cosa? No, no lo voy a hacer. Entonces siempre tiene su verdad por delante. Y para tener la verdad por delante tenemos que conocer la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios tenemos nuestra verdad por delante. Y eso nos hace libres. Y aunque estemos mal, eso nos hace libres, nos hace justos y tenemos el reino de Dios asegurado. Por eso dice, el justo tendrá el reino de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Se aprovechan. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pecan por culpa de otras personas. Pero el justo, ¿qué hace? El justo no hace eso. El justo no se deja doblegar. ¿Listo? Entonces ya vamos entendiendo la palabra del justo. El justo va a ser justo siempre, todo el tiempo. Y aquí viene una palabra muy bonita. Él le dará a conocer a ellos, Él le dará a conocer a ellos que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además oídos de ellos para la corrección. Cuando tú eres firme en lo que es justo, despierta en la maldad su corrección. Un ejemplo dice, esta persona está ahí, pero dice que no, yo no lo maté, yo no robé, yo no hice esto y me mantengo ahí firme. Entonces la persona que piensa que robó, voltea y dice, no robó, no mató, no violó, no gritó, no golpeó. Entonces el oído ya empieza a estar oído, ¿sí? A atender más. Entonces ahí empieza a haber como una corrección, ¿sí? O sea, un ejemplo, una persona la metieron injustamente en una cárcel y está pagando injustamente algo que él no cometió, pero la persona sigue diciendo yo soy inocente, yo soy inocente. El juez se pregunta, ¿será cierto lo que él dice? O sea, ya comienza a preguntarse, ¿sí? Y ya comienza a indagar. Entonces se abren, ¿qué? Los oídos. ¿Pero por qué se abren los oídos? Porque el hombre prevalece en su justicia. Y para que el hombre prevalezca en su justicia hay algo muy importante acá. Porque a nosotros no cree quién, Dios. Cuando somos justos, a nosotros nos importa más lo que Dios piense de nosotros, a los que el mundo piense de nosotros. Entonces por eso nosotros nos prevalecemos en la justicia. Y a veces nos trata injustamente. Pero cuando a ti te interese más lo que Dios piense, a lo que otros piensen, tú vas a prevalecer en tu justicia y vas a ser libre. Te cuento que a mí muchas veces me pasa eso. A veces me afectan lo de los demás. Pero cuando pienso en Dios y sé que lo que estoy haciendo está bien ante los ojos de Dios y cumpliendo la palabra del Señor, porque en la palabra está la verdad. Aquí Dios nos da la verdad, sino que hay que saberla buscar. Y si no entendemos, tenemos que pedirle a alguien que nos enseñe. Entonces, sigamos con aquí. Entonces, aquí dice, y os dará a conocer la obra de ellos y prevalecerá sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Entonces, aquí ya comenzamos a ver de la iniquidad. La iniquidad es la injusticia que se convierte, que pasa, lo que pasa con el justo, la iniquidad. La iniquidad es, supongamos, es hacer pagar a alguien algo que no cometió. ¿Sí me entiende? Es distorsionar lo que es bueno. Un ejemplo, ¿qué es distorsionar lo que es bueno? Una frasecita, hombre, hablando aquí como hombre, ¿no? Las mujeres sabrán, también tendrán un dicho, yo estoy casado pero no estoy capado. ¿Sí?
estamos distorsionando una verdad que es muy contraria a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos que querer honrar a nuestra pareja. No podemos estar fornicando ni adulterando lo que Dios nos da. Porque si nosotros estamos con una mujer que Dios nos da y nos acostamos con otra, estamos dañando, estamos fornicando, estamos adulterando eso que Dios nos está dando y entonces terminamos dañando ¿quién? A nuestra pareja. Porque después de estar con una mujer vamos a estar con otra. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces ahí estamos adulterando una verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es adulterar la verdad? Es decir, cosas que no son verdad ante la ley del Señor. Entonces adulteramos una verdad, ¿sí? Bueno, aquí dice, se han pasado, y entonces aquí, y dice que se conviertan a la iniquidad. O sea que hay que dejar de ser injustos, hay que dejar de comportarnos mal, hay que dejar de pecar. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días de bienestar y sus años en dicha. O sea, ¿qué quiere decir? Arrepiéntete, hijo mío, y tus años acabarán ¿en qué? En bienestar y años de dicha. ¿Por qué años de dicha? Porque habrá paz en tu corazón, porque ya no estás guardando algo que está malo, sino que ya hay paz en tu corazón, porque ya te reivindicaste, ya pediste perdón, ya organizaste lo que una vez hiciste mal, entonces ya hay paz. Entonces va a haber dicha en tu corazón y va a haber bienestar en tu vida y acabarán tus días de bienestar. No vas a acabar mal, vas a acabar bien y va a haber dicha en tu corazón. Pero si no oyeres, será pesados a espadas y perseverarás sin sabiduría. O sea, es un hombre que no tendrá sabiduría. Un hombre que no sigue la palabra de Dios nunca va a tener sabiduría. Y aparte de eso, será pasado por espada, que quiere decir que será castigado ante el Señor. ¿Sí? Porque la justicia divina es implacable. Pero es implacable cuando no nos volvemos. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios te da misericordia. Pero si no te arrepientes de tus pecados, ¿qué misericordia va a haber? No hay ninguna misericordia. Entonces, esta palabra es muy bonita. O sea, todo es bonito. Y lo sigo leyendo y van a ver cosas más hermosas. Mas los hipócritas de corazón atesorarán su ira. Aquí podemos saber a los fariseos. Eran muy hipócritas. ¿Y por qué les daba ira? Porque Jesús les hablaba la verdad. Y les daba ira. Porque no querían aceptar esa verdad de Jesús. Y les daba ira, porque Jesús sí le hablaba y les decía, no, qué pena, pero esto es así, 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 le decía Jesucristo. Y a ellos les daba rabia y les daba ira. Y esa ira los llevó a que querían matar a Jesucristo. Y por cierto lo lograron, pero eso era la obra del Señor. Y no clamaron cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. Qué palabra tan bonita. ¿Qué fallecerá el alma de su juventud? ¿Qué quiere decir? Que a Dios le gusta que tú lo busques cuando tú tienes fuerza, tienes energía. Y también le gusta que lo busques cuando no tienes energía. Un ejemplo. Yo en mi juventud busqué mucho el Señor. Y eso a Dios le gustó. Y ahora a veces me hacen falta fuerzas para buscarlo porque uno a veces se cansa más rápido o quiere dormir un poco más, pero no tiene esa misma energía cuando uno estaba joven, jamás. ¿Sí me entienden? Entonces, fallecerá el alma en ellos en su juventud, porque vivieron en pecado, quisieron vivir equivocados, quisieron vivir siempre de vivos. Ah, no, que yo de vivo me agarré este billete, que de vivo le quité el turno a otra persona, se lo quité. Una cosa es pedirlo y otra cosa es quitarlo. ¿Sí? Entonces, de vivo es vivo,
estaba siendo una persona que, aquí decir iniquidad, una persona injusta, que se la tira de vivo, pero al final no sabe que uno mismo al hacer eso se está clavando un puñal uno mismo. Ah, que yo soy fiero, tengo mi mujer, pero tengo otras dos por fuera. Yo soy fiero, por ahí había un billete y yo me lo agarré. Y a mí no me importó que fuera de fulano de tal. Soy avispado, yo la sé, ¿me entiende? No saben que uno mismo se hace daño. Hay que seguir los principios del Señor. No es fácil, pero solamente por amor al Señor podemos hacer que sí podamos. Y en esa parte es donde podemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero para poder hacer eso tenemos que estar siempre junto al Señor, siempre al lado de Dios. Si no estamos con Dios, no hacemos nada. Listo, entonces, malos hipócritas de corazón. Y no clamaron cuando él... Y su vida entre los sodomitas. El pobre librará de su pobreza. El pobre se librará de su pobreza, qué palabra tan bonita. Y la aflicción despiertará su oído. Asimismo, te aparecerá de la boca de la angustia. Se apartará de la boca de su angustia. Disculpen ahí. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia. Entonces aquí dicen, el pobre librará de su pobreza. El pobre se librará de su pobreza. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay dos cosas. Hablemos de la parte física, la parte material. Cuando tú buscas del Señor de corazón y lo buscas como manda la palabra, no como las personas dicen, no, yo soy pobre y ya por eso tengo ganado el reino. Si te lo toman algo como físico, literal. No, Dios no habla de eso. Si tú te portas bien, nunca te va a faltar nada, hijo mío. Tendrás techo, tendrás comida, tendrás cómo vestirte. Nunca te faltará nada porque yo siempre estaré ahí. Mínimo, mínimo te daré lo que tú necesitas. Porque así como yo le doy a los pájaros de comer, más a ti, hijo mío, que eres mi creación más sublime que yo he hecho. Entonces, cuando nosotros seguimos a Dios, apartamos la pobreza. Nosotros no tenemos por qué ser mendigos. ¿Quién dijo eso? Sí, tenemos que buscar siempre trabajar. Si Dios te ve que tú estás trabajando, por el trabajo no te alcanza, Dios busca la manera para proveerte el resto que tú necesitas, porque no está viendo que tú eres perezoso. ¿Me entiendes? Si de pronto tú tienes humildemente algo, pero es bien organizado, tu buena camiseta, bien lavadita, con jaboncito, no está sucia, tus zapatos ahí están feitos, pero ahí te los pones, no están sucios, o sea, decente, decente siempre, ¿sí? Y buscando del Señor. Entonces tú apartarás siempre la pobreza porque Dios siempre estará contigo. Y entre más tú lo busques y entre más tú quieras salir adelante, Dios siempre va a estar allá contigo apoyándote. Van a haber casos donde Dios dice, hijo mío, tú estás saliendo adelante, pero no te voy a dar la prosperidad que tú quieres en el momento, pero tampoco te va a faltar nada. O sea, no vas a ser pobre, no vas a ser mendigo. Mientras otras personas, ¡pum!, Dios tiene su propósito para cada persona y ¡pum!, lo levanta rapidito. ¿Sí? Pero siempre tenemos que darle gracias a Dios y nunca compararnos. ¿Listo? Entonces la pobreza no la tomen como algo así que tienes que ser pobre. Jamás, jamás. Sé digno. Sacrifícate. Trabaja como Dios lo mandó. Sé ordenado. Sé limpio. Echa para adelante. En la aflicción despierta su oído. ¿Qué es la aflicción? Despierta su oído. En la aflicción, a veces cuando nos vemos afligidos, es cuando, ¿a quién buscamos? ¿Quién buscamos? Todos, tanto buenos como malos. ¿Qué es lo primero que pedimos? Dios mío, ayúdame. Entonces, ¿nuestro oído qué?
lo ponemos atento a ver qué nos dice Dios, cómo nos va a ayudar el Señor. Muéstrame una señal, ¿sí? A los afligidos, a veces en la aflicción, los buenos son más buenos y los malos se convierten en buenos. Hay personas que son malas y en aflicción Dios hace mostrar su poder, hace mostrar su ayuda, nos hace ver la verdad, oído, ¿sí? Entonces, ahí es algo muy importante. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, de la boca de la angustia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos nosotros con Dios, así estemos afligidos, angustiados, nos va a apartar de esa angustia, o sea, no vamos a sentir esa angustia, porque estamos con el Señor, porque tenemos la verdad, porque conocemos la palabra. Yo vuelvo y refiero, la palabra. La palabra nos hará libre, pero no es la palabra que yo sé las cosas, la palabra es encarnarla, es vivirla, y es en traerla a nosotros en cada momento y evento de nuestras vidas que estamos viviendo. ¿Sí? El lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí algo muy importante. Nosotros muchas veces le damos mucho la razón a los impíos, ¿sí? Y decimos, no, eso es verdad. Ay, ¿qué piensas tú? Que yo voy a agarrar esa plata y se lo voy a entregar a su dueño. No, yo la cojo para mí. Perdió ya. ¿Me entiendes? No, esa persona hizo el bien. Sí, esa persona hizo el bien. Habiéndose portado mal, hizo bien. Entonces estamos llenando el juicio del impío. Llenando el juicio del impío. Y a la vez también llenamos nuestro juicio. Porque si tú llenas el juicio del impío, también estás llenándote a ti como impío. Te estás portando, estás siendo igual a esa persona. ¿Sí? Entonces aquí, en vez de sustentar el juicio de la justicia, a veces nos da miedo apoyar la justicia. Y lo que vivimos hoy en día. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde a veces tenemos miedo a hablar, a veces tenemos miedo a decir una verdad, porque pueden venir a matar, pueden venir a incriminarnos de algo que no hemos hecho. Tantas cosas pueden pasar. Sí, entonces a veces pasa eso. Tenemos que aprender a ser sabios, pero siempre estar de parte de la justicia, pero la justicia de Dios, no la justicia del mundo. Justicia del mundo hecha para allá, para otro lado. Justicia de Dios. Que a veces te preguntan, no, mi concepto es este, o sea, ser justos. Mi concepto es este. Que te parece justo lo que está pasando en el gobierno. No, no me parece, pero ya esta es mi posición, pero tú sigues tu vida. Porque cuando tú mueras, Dios no le va a echar la culpa a tu madre, a tu padre, al gobierno, al trabajo, no. A lo que tú eres, a lo que tú hiciste. Es que yo fui malo por esta persona. No, es que no están juzgando a esa persona, te van a juzgar a ti. Entonces, ser justo, siempre ten juicio y ten juicio y está a favor siempre lo que es justo a la justicia divina. Justicia divina es, vuelvo y digo, la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces esa parte la tenemos clara, ¿cierto? Por lo cual tomé, no sea que su ira aquí te golpee. Por lo cual tomé, no seas que la ira te quite con golpe. O sea que, ojo con eso. En el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Hará el estima de su riqueza del oro y a todas tus fuerzas de poder. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen en su lugar. La noche la estamos tomando como el pecado, donde la gente puede hacer pecado, donde la gente puede aprovecharse de los demás, donde la gente puede matar, robar, meter droga, hacer del sexo
la peor porquería, muy diferente al sexo que Dios nos ha enseñado. Guárdate, no te vuelvas de la iniquidad, pues pues esta escogiste más bien que la aflicción. A veces es mejor tener aflicción que dejarnos llevar de la iniquidad, que dejarnos llevar de lo que es del pecado. Entonces a veces es mejor la aflicción, hermanos míos. He aquí que Dios es excelso en su poder, que es enseñador semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿A quién le dirá, has hecho el mal? Acuérdate de agradecer su obra, o sea, de agradecer la obra del Señor. Siempre tenemos que tener a Dios siempre presente, lo cual contemplan los hombres. Los hombres todo lo ven, lo miran, el hombre de lejos. He aquí Dios es grande. Nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Atrae las gotas de las aguas y transformarse el vapor en lluvias, lo cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender y la expresión de las nubes, el sonido estrepitoso de las moradas? He aquí que sobre él extiende la luz y acobija con ella las profundidades del mar. Algo aquí importante. Bien, por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud de los sustentos y a las nubes que los cubre de luz, y les manda no brillar impetuosamente aquellas. Aquí esta palabra que dice bien, quien por esos medios castiga a los pueblos, o sea, Dios castiga a los pueblos por medio de qué? Inundaciones, lluvias, por el sol, huracanes, una cantidad, por mismo medio de la naturaleza, Dios castiga a los pueblos. Y así lo ha demostrado muchas veces. Aquí. Vamos a saltarnos este pedacito para no hacerme tan largo, porque aquí viene algo muy importante de que no quiero dejar pasar. Truena Dios maravillosamente con su voz. Vamos al capítulo 37, versículo 5. Truena Dios maravillosamente con su voz y hace grandes sus cosas en nosotros que no entendemos. Entonces, truena Dios maravillosamente con su voz. Hace Dios cosas que no entendemos, que a veces pueden ser injustas. En serio, parece que pueden ser injustas. Lo digo por mí, y yo sé que todos nosotros, los hijos de Dios, a veces pasamos por cosas que son muy injustas, pero Dios sabe por qué las hace. Dios está arriba, nosotros estamos aquí abajo. Nunca juzguemos al Señor, pero sí hablemosle, sí digámosle lo que sintamos en nuestra oración. Señor, me pasa esto, esto y esto. Señor, ¿por qué esto y esto y esto? Una cosa es preguntarle al Señor con amor y otra cosa es irle a exigir o irle, como regañarlo, como no, jamás. Un hijo nunca está por encima de un padre. Nosotros siempre estamos abajo porque Él nos está enseñando. Entonces, Dios sabe con su trueno y sus cosas que hace. ¿Sí? Entonces, truena Dios maravillosamente con su voz y hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque la nieve dice desciende en la tierra y también la llovizna y los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. ¿Qué quiere decir? Que a veces Dios nos pone en situaciones para que reconozcamos que nosotros somos sus hijos, que nosotros no somos el todo altísimo, el que todo lo podemos, ¿sí? Que Él maneja las cosas, como Dios hacía no sé si fue con Moisés o tenía un problema del estómago, y él se sentía que siempre hacía milagros delante del Señor y profetizaba delante del Señor, y se sentía, uy, yo soy poderoso, pero cuando sentía ese dolor en el estómago, decía, no soy todopoderoso.
bajaba la guardia. Entonces nosotros, así Dios nos dé dones, así Dios nos dé bendiciones, tenemos que saber que tenemos un Dios y que no podemos creernos más que Él, ni buscar que nos adore. Al único que podemos, al único que se puede adorar, sí, al único que se le puede amar con tanto amor y fervor, es a Dios, nuestro Dios Rey Celestial, fuente de toda fuente, es el único, porque es que ni a los ángeles son hermanos mayores de nosotros, ni a los ángeles, ¿entiende? Solamente a Dios, y escrito está. A ver, aquí sigamos. Ya hace grande a nosotros, no, porque la niña dice, para que los hombres todos reconozcan su obra, las bestias entrar en su escondrijo y estar en sus moradas, el sur del viento, el torbellino, hasta los demonios, escuchen bien, hasta los demonios cuando Dios está airado, se esconden, hasta los demonios se esconden ante la ira del Señor, ante su proceso, se esconden. El frío de los vientos del norte, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Aquí algo muy importante. Regando también llega a dispersar las tensas nubes. ¿Qué pasa? Que después que las nubes están, dice, regando es cultivando lo que Dios te enseña. Dios quita todas esas nubes que a veces hay en nuestras cabezas, o esas cosas que nos hacen ver ciego. Entonces, cuando seguimos a Dios con fe en el corazón, quitamos eso. ¿Cómo se quita eso? Con fe. Porque si tenemos eso, no podemos ver, y solamente con fe podemos quitar todas esas nubes que hay en nuestras vidas. Todas esas nubes se quitan, ¿sí? Regando ¿qué es? Cultivando, teniendo fe en el Señor. Y con su luz esparce las nieblas. Cuando nosotros nos llenamos de luz, siempre las nieblas van a quitarse. Donde hay luz no hay oscuridad. Si hay oscuridad y estoy yo, ya no hay oscuridad, ya va a haber luz, porque la luz siempre va a estar por encima de la oscuridad. La luz siempre va a prevalecer. Entonces, ¿cuándo es la luz? Cuando llevamos la verdad, cuando nos comportamos bien, cuando somos buenos hijos de Dios, cuando tratamos de encarnar la palabra, ¿sí? Cuando nos dejamos llevar por ese amor que hay entre un hijo y su padre, que es Dios, que es nuestro Padre Rey Celestial. Bueno, hasta aquí las dejo, pero es algo muy interesante. Dios me dio esa palabra, la quise estudiar y la que he querido compartir con ustedes. Entonces, ya saben, aquí se repitió mucho la palabra, está mucho la palabra del impío y de la iniquidad, ¿sí? Y del poder del Señor y del proceso que todos pasamos, el proceso que todos pasamos, y recordar que nuestro Dios es nuestro Padre, Rey de todo, reconocerlo solamente a Él, ¿sí? Entonces esto es algo muy importante, o sea que no nos podemos creer que Dios es, ni estar por encima del Señor. Y lo único que podemos alabar y adorar es a nuestro Dios, fuente de toda fuente. Dios nos bendiga a todos nosotros, Dios nos bendiga desde el cielo a cada uno de nosotros y a cada aquellas personas que escucharon esta palabra. Amén.